Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Mora. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracay, estudiante de la especialidad de lenguas extranjeras. A continuación, traigo una breve explicación sobre en qué consiste la normativa legal ambiental por la que se rige Venezuela. Bueno, en primera instancia es importante destacar que existe ah, una pirámide llamada pirámide de Kessler, la cual establece, digamos, el orden de prioridad de todos los documentos en materia legal que pueden regir la gestión ambiental. Y los voy a mencionar desde la punta más alta o el nivel más alto hasta los niveles más bajos en orden de prioridad. En primera instancia, podemos mencionar la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela, en segunda instancia, las leyes aprobatorias y tratados internacionales. En un tercer puesto podemos encontrar las leyes orgánicas. En un cuarto puesto, reglamentos, decretos y resoluciones. Y finalmente, los actos jurídicos individuales. No quiere decir que este orden puede quitarle mérito a cualquiera de las leyes. No, sino que son leyes que se derivan o soportan las leyes del nivel superior. Bueno, iniciamos entonces en qué consiste o cómo está representada esta normativa legal ambiental en la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela. Bueno, en primera instancia, en la Constitución del año 1999, en su título 3, capítulo 9, se habla sobre la relación con los derechos ambientales en nuestro país. En el artículo 127 indica el derecho y el deber de proteger y mantener el ambiente. En su artículo 128 expresa que debe haber una política de ordenamiento territorial, por supuesto, atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, entre otros, basado en el desarrollo sustentable de una ley orgánica que lo regula. Y en el tercer artículo, en el artículo 129, se relaciona con el control de daños de los ecosistemas, como podemos observar en la Constitución Nacional Venezolana, incluso desde el proceso de planeación nacional, territorial, debe considerarse y respetarse el medio ambiente, porque de esta u una u otra forma, no, esta ley, la Constitución, nos establece que debemos seguir un plan de ordenamiento. Otro de los elementos importantes es los tratados internacionales. Los tratados internacionales regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional, como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales o en este caso el medio ambiente. Entonces, esos tratados internacionales son aquellos que no nada más protegen o resguardan o se establecen para una nación en específico, sino que tiene que ver orientado a la parte ambiental en la protección mundial del planeta. Algunos ejemplos de estos convenios internacionales o tratados, convenciones internacionales, tenemos el Acuerdo de Escazú y los derechos ambientales en Venezuela, la Convención para la Protección de la Flora y de la Fauna y de las bellezas esencias naturales de los países de América. Entre otros tratados, también podemos hablar de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación, perdón, de las tortugas marinas. Otros de los tratados importantes tiene que ver con el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que establece la UNESCO. Y otro de los tratados es la ley aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica, de la cual nosotros tenemos una gran representación. Así como esto,
Existen otro tipo de leyes, que son las leyes orgánicas ambientales. Estas leyes orgánicas ambientales constituyen el marco normativo para otras leyes, en las cuales se regulan aspectos fundamentales de una nación en materia de ambiente. Entre ellos podemos encontrar la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio, Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico y la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Así, en este mapa mental podemos ver las distintas relaciones que nos demarca la pirámide de Kessler. Bien, otro de los aspectos importantes tiene que ver con las leyes ordinarias en materia ambiental. Entre ellas podemos encontrar las leyes de menor rango que una ley orgánica. O sea, esa es la realidad, en las cuales se regulan aspectos específicos de la sociedad. Ejemplo, la ley penal del ambiente, ley forestal de suelos y agua, la ley de protección de fauna silvestre y ley de minas. Que bueno, que de una u otra forma, digamos, apuntan más a temas específicos. Como podemos ver, hay una ley directamente sobre minas, otra sobre la forestal de suelo, la protección de la fauna silvestre. Entonces existe un sinfín, empieza esta pirámide de Kessler a este nivel, a mayor especificidad en cada una de las áreas que tiene que ver con el medio ambiente. Y otro de los hechos importantes dentro de esta normativa, tenemos las normas, reglamentos, decretos en materia ambiental, que son aquellas emanadas por algún ente relacionado con la actividad regular. Dentro de ellas tenemos un decreto 1257 de 1996, un decreto 638 o decreto 2, perdón, 638, 260495, una resolución 216 del 2006 y el reglamento de protección de la fauna silvestre. Dentro de estos ejemplos, podemos hablar de la Ley de Protección de Fauna Silvestre, que tiene por objeto desarrollar los preceptos sobre protección y aprovechamiento racional de la fauna silvestre y sus productos contenidos en esta ley. Otro de los ejemplos, una resolución número 2016, que habla sobre las normas sobre el aprovechamiento de las especies El Samán. ¿Ok? Piense que aquí ya estamos hablando de reglamentos de protecciones eh, de recursos naturales específicos. Y con esto quiero un poco cerrar indicando que toda institución pública, privada, venezolano, debe de estar atento al cumplimiento de estas normas legales. Porque si bien es cierto, hoy en día, talar un samán, incluso la persona puede tener repercusiones legales. Bien, de esta forma, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, hay que conocer las leyes porque el hecho de que no conozca las leyes no te exime del cumplimiento de la ley. Y con esto quiero cerrar la participación del día de hoy, darle muchísimas gracias y espero sea de mayor provecho la información que les acabo de brindar. Feliz tarde.